el concepto de injuria es uno de los conceptos centrales que tiene la temática del despido. Primero por su denominación, injuria. Injuria es una palabra muy técnica, afincada en el mundo del trabajo. El término, la concepción, el concepto de injuria es un concepto propio del derecho del trabajo. Porque podemos hablar de incumplimiento, inobservancia, podemos hablar de falta de cumplimiento de un débito, etc., que nos liga al concepto de contrato propiamente dicho, pero acá estamos hablando de injuria en el sentido que se produce un daño, Este es un daño que va a determinar si el contrato continúa o no continúa. Pero antes de eso quería decir que para comprender la injuria en el despido, para comprender el artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo, que se refiere al concepto de justa causa y que habla de una injuria suficiente que no consienta la prosecución del vínculo, primero hay que hablar de injuria propiamente dicha. La injuria es activa, o sea, hablamos de injuria a secas. Después vemos si la injuria tiene entidad suficiente como para permitir que una de las partes declare el despido, ya sea el trabajador un despido indirecto, ya sea el empleador un despido directo. Sí, para la procedencia del despido directo o indirecto, para que el despido sea procedente, es menester que ocurra una injuria de grado superior, una injuria robusta, pero no podemos comprender, no podemos introducirnos en el concepto de injuria impidiente de la continuación de la relación laboral si no conocemos cuál es la injuria propiamente dicha. Y por eso nos remitimos a su especificidad en el mundo del contrato de trabajo. La injuria está presente en este contrato que es de tracto sucesivo, que es un contrato que se va continuando. Es un contrato que tiene componentes violentos, ¿no? Es violenta la apropiación de la fuerza de trabajo, es violento el salario no remunerador, es violenta los poderes del empleador, el poder disciplinario, poder controlar. Son relaciones que se friccionan y que van originando lo que yo llamo microinjurias laborales, que se van dando a lo largo del tiempo. Asimismo, esa injuria que produce un daño siempre se refiere a un incumplimiento contractual, un incumplimiento de débitos del contrato de trabajo, débitos propios de la realización de la relación laboral, como también comportamientos abusivos, ¿no? El abuso de los poderes del empleador pueden ser injuriosos. Ya lo vimos clara y concretamente en el supuesto de la modificación de las modalidades del trabajo, llamado el ius variandi. Cuando es ejercido de modo abusivo puede generar una injuria. También puede haber injuria cuando se transfiere un establecimiento o cuando se cede el personal. Entonces siempre estamos pensando en este concepto y por eso es tan central en la comprensión de esta forma de extinción del contrato de trabajo. Ahora, la injuria es activa y la podemos ver en pequeños incumplimientos que por ahí nos llaman la atención, ¿no? Es como una gota que va cayendo y un día estalla, ¿no? Fulano tiene un mal trato para su personal, fulano da órdenes que no debería dar, que no están contempladas en el convenio colectivo, fulano llega tarde, fulano no cumple bien su tarea, se tira chanta, no presta colaboración, obra de mala fe. O sea, son pequeños incumplimientos que van cayendo en una gota, pero
como la injuria, ojo, la injuria es activa. La injuria es activa, es algo que sucede en el aquí y ahora y que si no se reacciona, se consiente. Entonces, por el principio de acción y reacción, si no hay reacción frente a la injuria, el contrato se desequilibra y vuelve a la normalidad. Insisto, si hay un comportamiento injurioso, si hay un incumplimiento, se produce para una de las partes una mayor onerosidad. Yo estoy pagando un sueldo y no se está prestando bien el servicio. ¿Se entiende? O no me están pagando en tiempo y forma. Hay una excesiva onerosidad sobreviniente para una de las partes. Entonces debe haber una reacción. Puede haber una reacción o puede haber una no reacción. Si hay una no reacción, si el empleador consciente que fulano llegó tarde, que sutano no realizó bien el tarea, bueno, ahí se produce una reconducción del contrato de trabajo, ¿no? Y ahora vamos a ver que si hay reacción, esa reacción tiene características propias. Entonces, para diseñar ya, para entrar en el terreno, vamos entrando en el terreno de la justa causa de despido y de autodespido, tenemos que tocar el tema de la reacción frente a la injuria, que ya lo vimos. Cuando analizamos a las suspensiones, cuando analizamos la facultad de suspender, dijimos que la suspensión disciplinaria opera cuando hay un acto injurioso. Y entonces debe reaccionarse frente a la injuria. Los requisitos de reacción frente a la injuria son 4 y se lo graban por el resto de los siglos. Son 4. No son ni 3 ni 2, son 4, no son 5. 4. La reacción frente a la injuria debe ser coetánea, debe ser, ni bien se conoce la injuria, ni bien se conoce, entra en el ámbito de conocimiento de una de las partes, el incumplimiento injurioso por parte de la otra, debe reaccionar. Si no reacciona, se consiente el acto. El contrato se reconduce y sigue adelante. Entonces la reacción frente a la injuria debe ser coetánea. Se cometió el hecho un día, a lo sumo, a los 2 o 3 días hay que reaccionar. No se puede reaccionar. Porque usted hace 2 meses... No, hace 2 meses, listo, se terminó. Porque el contrato de trabajo tiende a restañarse sobre la base del principio de continuidad laboral. Tiende a restañarse. Y lo que no se reaccionó en aquel momento, chao, listo, se consintió. Entonces, debe ser coetánea. Debe ser proporcional. Y acá está el concepto de la injuria suficiente que impide la prosecución del vínculo. La proporción guarda relación con el sinalagma contractual, con la igualdad de las partes en sus prestaciones, ¿no? Yo no puedo reaccionar, lo despido porque llevo 5 minutos tarde, ¿se entiende? Y eso está generado por la praxis laboral y está generado por las circunstancias del caso, ¿no? Puede haber una igual reacción frente a la injuria en un caso como si fueran robots los que están trabajando. Puede ser que en un caso haya una mayor contemplación, no, y yo lo voy a suspender, no lo voy a despedir. Y ejerzo proporcionalmente la reacción frente a la injuria para tratar de salvar al contrato. La reacción debe ser comunicada clara y concisamente. Eso lo vamos a ver en el punto siguiente del programa. ¿Por qué? Porque para dar lugar al derecho de defensa, la reacción la reacción genera una nueva reacción, o sea, se va digamos, reverberando este comportamiento. Yo cometo el incumplimiento, la otra parte reacciona y yo reacciono frente a esa medida que han adoptado. Cuando vimos suspensiones dijimos que había que impugnar la suspensión en el plazo de 30 días, que es una carga. Esa es una carga. Contestar una suspensión. Pero cuando se produce un despido, yo no tengo la carga de contestar un despido porque ya el contrato de trabajo está disuelto. Algún tonto dice, no, como no contestó el despido, como no lo consintió, no, esto no es una suspensión en donde hay una carga
de contestar, impugnar, porque el contrato ya está disuelto. Entonces yo tengo el plazo de la prescripción para impugnar la causa de ese despido. ¿Se entiende? Entonces, comunicación clara y concisa e inalterable. No puedo decir, bueno, lo despido porque llegó tarde. Y después digo, y además, a los 10 días dice, además me acordé que usted hizo tal cosa. Porque el despido debe bastarse a sí mismo. Debe ser clara y concisamente comunicado y no puede alterarse porque ahí se viola el derecho de defensa. Yo encaro una defensa, es lo que se llamaría la congruencia, ¿no? Yo encaro mi defensa en función a cómo soy atacado, como si fuera una denuncia penal, ¿no? Yo ¿cómo encaro yo la indagatoria? Sobre la base del delito, del hecho, mejor dicho, del hecho que a mí se me está enrostrando. Entonces yo llevo a mi cliente, bueno, te voy a hacer declarar. Hago que me lean el hecho y yo te hago declarar. No, después, lo modifiqué. No, una vez que quedó anclada la causa del despido, no se pueden modificar. Y finalmente el cuarto requisito, dije que eran 4, ¿no? Coetaneidad o contemporaneidad, proporcionalidad, comunicación clara, suficiente e inalterable de la causal, y el cuarto sería el respeto al principio ne bis in idem, es decir, no se puede sancionar 2 veces por un mismo hecho. Entonces, con todos estos elementos, habrá que ponderar en el segundo, que es la proporcionalidad, si en realidad el incumplimiento es lo suficientemente injurioso como para impedir la prosecución del vínculo. Y en esto quiero ser muy estricto. Cuando están en crisis los deberes de prestación, que son 3, recuerden que son 3, ahí la reacción frente a la injuria que impide la prosecución del vínculo laboral es dirimente. Si no se pagó la remuneración, si no se da ocupación y si no se presta el servicio, evidentemente en esos 3 casos hay injuria objetiva. No puede haber una ponderación, porque no le negaron trabajo, pero no, le negaron trabajo, punto. Es un incumplimiento injurioso que impide, sin ninguna duda, la prosecución del vínculo. Y el resto de las causales que están vinculados con los deberes de conducta o con el ejercicio abusivo de poderes, en ese caso, nosotros tenemos un sistema que le da al juez plena capacidad para determinar si hay o no injuria. Esto, no son las causas tasadas, como podría decir, se autoriza el despido, estas justas causas son esta, no. Acá hay una ponderación abierta, un tipo, podría decir, desde el punto de vista de una analogía penal, diríamos, es un tipo penal abierto, donde aparece el juez recibe una propuesta, este despido es procedente. ¿Es procedente? El juez dice sí o no. Entonces es un sistema que yo no... es histórico, tradicional, pero es un sistema que habría que revisar, ¿no? Tendríamos que tener porque si no hay una litigiosidad impresionante y en muchos casos por lo general algunos empleadores dicen, bueno, yo lo despido, total, que me haga juicio, ¿no? Es el concepto que tienen los neoliberales de total, haceme juicio. Bueno, en ese caso podría ser inventarme una causa, total, que me haga juicio. Este sistema concita mucha litigiosidad y esa es una crítica que algún día se tendrá que debatir.